Listo, bueno, vamos a iniciar. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Leili Lescano, directora de Marca y Eventos Corporativos de la Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito, les saluda de la ciudad de Panamá. En este tercer webinar exclusivo para finanzas sostenibles, organizado por todo el equipo de COLAC y nuestras empresas que también nos están ayudando en la organización y apoyo de esta actividad. Desde marzo de 2018, COLAC impulsa un programa de finanzas sostenibles para el sector cooperativo de Latinoamérica, con el convencimiento de que las cooperativas puedan contribuir con la sostenibilidad a través de sus modelos de negocios. Hoy, y gracias al apoyo de la UNEDFI, el Ministerio de Ambiente, el IPACOP, el Grupo de Finanzas Sostenibles de Panamá y el Centro Nacional de Producción Más Limpia, estamos complacidos de realizar el tercer webinar para el sector cooperativo de Panamá, que busca promover y fortalecer las finanzas sostenibles en sus operaciones. Este webinar titulado Administración de Riesgos Ambientales y Sociales, orientado al crédito productivo en las cooperativas, tiene por objetivo comprender la forma en cómo pueden mitigar los impactos ambientales y sociales en la gestión de las instituciones financieras a través de un adecuado sistema de administración de riesgos ambientales y sociales. Las palabras de bienvenida las va a dar la licenciada Ligia Castro de Doens. Ella es encargada de la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente de Panamá. Bienvenida, Ligia. Muy buenos días a los organizadores del evento. Primero que nada, felicitarlos por lo oportuno y útil que es, sobre todo en estos tiempos. Generalmente los riesgos climáticos se han incluido dentro de los riesgos ambientales como riesgos físicos, pero a la medida que se va incrementando la crisis climática, se va agudizando, siempre el llamar la atención sobre riesgos climáticos es muy importante. Estamos teniendo incrementos sostenidos de temperatura, estamos teniendo cambios en la temporada seca. En el caso de Panamá se ha ampliado, es más seca, es más caliente. La temporada lluviosa es más corta, pero en poco tiempo llueve mucho más. Por lo tanto, hay más riesgos de inundaciones y de sequía, hay más riesgos de incendios forestales también. Y esto hay que tomarlo en cuenta en toda la cadena de valor de las cooperativas. A veces no solamente es en un nuevo proyecto que emprenda la cooperativa, sino también en cómo asegurar su cadena de suministro, aún en eventos extremos del clima que puedan ser afectados, que puedan asegurar su proceso productivo, el acceso a internet, a energía, qué sé yo, aún en eventos extremos, igual que luego el que puedan sus productos y servicios colocarse adecuadamente, aún en eventos extremos que también enfrentamos. Así que yo creo que la sesión de hoy va a ser muy útil en general para todos los asistentes de las diferentes instituciones y sobre todo en estas diferentes jornadas que hemos tenido, yo creo que se está fortaleciendo mucho a la actividad cooperativa, que es tan importante para el desarrollo sostenible, inclusivo, bajo en emisiones y resiliente al cambio climático de Panamá. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ligia, por tan excelentes palabras de bienvenida a todos los participantes. Y para dar inicio con la primera ponencia, el tema, la gestión de riesgos ambientales y sociales en las entidades financieras, vamos a tener por aquí con nosotros, hoy está desde Argentina, el señor Gustavo Portaluppi. Él es actualmente se desempeña como profesor del máster en finanzas de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas y del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. Es además tutor en diversos cursos relacionados con la gestión de riesgos ambientales, sociales y de gobernanza para la UNEDFI, talleres de ARAS presenciales y en línea, ecoeficiencia corporativa para entidades financieras y gestión de cambio climático, y para el INCAE también como financiamiento de viviendas verdes. Es contador público nacional y realizó cursos en posgrado en Administración y Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad de Buenos Aires. Con nosotros esta mañana el señor Gustavo Portaluppi. Bienvenido y gracias.
Muchas gracias, Leili. Muchísimas gracias por esta invitación, realmente a los organizadores, tanto a COLA como a UNEP-FI y por supuesto a quienes han colaborado y ayudado para que este tipo de eventos se lleven a cabo. Sin duda una iniciativa muy importante como para fortalecer conocimiento, para generar aún más conciencia de lo que representa hoy por hoy los aspectos ambientales y sociales. Y si me permiten, llega el momento crítico de ver si puedo compartir pantalla. Vamos a ver si lo podemos hacer. Leilis ahí me confirma si estamos pudiendo compartir la pantalla. Sí. ¿Se ve la pantalla bien? Sí, todo se ve bien. Perfecto, bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, exactamente tal como lo planteaba Ligia y como lo comentaba Leilis en su introducción, efectivamente vamos a conversar un poquito acerca de la evaluación de los riesgos socioambientales y su repercusión en las actividades de las entidades financieras, independientemente de su perfil y demás. Creo que a todos nos incumbe darle la suficiente importancia, relevancia a este tema de la sostenibilidad. Y el tema de la administración de los riesgos sociales y ambientales está dentro de todo un contexto en el cual ustedes ya han hablado en las reuniones anteriores acerca de coeficiencia, acerca de sostenibilidad, y en particular entonces lo que vamos a estar conversando hoy es sobre los riesgos y las oportunidades que están asociadas a los aspectos ambientales y sociales. Y esto es, SARAS, como se lo puede llamar, hay distintos nombres, pero quizás uno de los más habituales es precisamente el tema SARAS como sistema de administración de riesgos ambientales y sociales. Es una herramienta, es un pilar muy importante en un concepto aún más amplio que tiene que ver con los principios de banca responsable, estos 6 principios que tienen que ver con el compromiso de alguna manera que tienen las entidades financieras con determinados temas claves como son los objetivos de desarrollo sostenible, el tema al que se refirió Ligia sobre cambio climático, el impacto, es decir, de qué manera nuestros financiamientos están contribuyendo a mejorar la situación de un punto de vista ambiental y social, la relación con los clientes, porque no cabe duda de que son el soporte fundamental en la actividad y en la operatoria financiera, la vinculación con otros grupos de interés más allá de los clientes, y esto abarca a la sociedad en su conjunto, a los digamos, reguladores, supervisores del sistema financiero, etcétera, un espectro muy, muy amplio. Obviamente el tema de gobernanza y la fijación de objetivos es otro de los pilares y tiene que ver con cómo funciona, cuáles son los principios fundamentales que rigen la operación de una entidad financiera, y un tema realmente hoy sumamente importante que tiene que ver con la transparencia, con la responsabilidad, con la confiabilidad con la que operamos como entidades financieras en los sistemas, digamos, en los mercados actuales. Cuando hablamos de SARAS, de este sistema de administración de riesgos ambientales y sociales, ¿qué es lo que buscamos? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué nos proponemos con este tema? En primer lugar, no cabe duda que es el gestionar de manera adecuada los riesgos sociales y ambientales a través de un determinado proceso, una determinada estructura, una metodología que nos permita tener confianza en que lo estamos manejando adecuadamente. Pero además de todo eso, en ese proceso de identificación, de gestión de los riesgos socioambientales, aparece la necesidad que puede tener un determinado cliente de solucionar un aspecto, porque lo que nosotros podemos considerar como riesgo, no cabe duda que para el cliente de la cooperativa también puede representar un riesgo, una necesidad de tratar de resolver. Y esto lleva a una oportunidad de negocio, porque en el ayudar al cliente vamos a estar obviamente generando algún tipo de negocios. Pero también existen obviamente legislaciones, regulaciones, requerimientos. Esto puede tener que ver con lo que cada uno de los países tenga dentro de su marco regulatorio como exigencia para las entidades financieras, pero también hay otras
hay otros requerimientos, como pueden ser aquellos que imponga o que requiera quien ha hecho, digamos, ha suministrado a quien está proveyendo de este financiamiento, es decir, que puede ser Banco de Desarrollo Internacional, fondos internacionales, etcétera. Obviamente tienen una serie de tiene un interés muy particular en que se cumplan con determinados objetivos, con determinados estándares o prácticas, de forma tal que el dinero que están aportando tenga un buen destino. Cuando hacemos todo esto, de algún modo vamos a estar fortaleciendo la imagen y vamos a estar de alguna manera actuando como modelos, como ejemplos para otras entidades financieras e incluso otros actores dentro del sistema económico. Y en ese sentido, digamos, en ese fortalecimiento de imagen, en ese tratar de actuar como modelo, lo que vamos a estar queriendo hacer es que en todo el espectro se genere una mucha mayor conciencia socioambiental y que esto, de alguna forma, nos lleve a trabajar en un medio, en un entorno mucho mejor. Cuando hablamos de SARAs, de este sistema, claramente no hay un talle único, no hay una forma, una metodología única y que se aplica para todas las entidades. En realidad es una metodología, es un nombre genérico, si se quiere, pero que debe ser ajustado, que debe ser adecuado a las características de la entidad financiera, preocupada por incluir los aspectos socioambientales en su operación. ¿Qué tipo de cosas vamos a tener en cuenta? Bueno, ¿qué tipo de entidad financiera se trata? Es decir, si es un banco, digamos, que opera con clientes individuales, si opera con la pequeña y media empresa, si opera con grandes empresas, si es un tipo, digamos, de banco de desarrollo que está promoviendo determinados proyectos de infraestructura. La ubicación geográfica tiene mucho que ver porque puede tener asociado riesgos y situaciones particulares que ese banco, que esa entidad financiera, que esa cooperativa va a tener que tener en cuenta. Obviamente, vinculado al tipo de entidad financiera van a estar también los tipos de productos y servicios financieros que ofrece a sus clientes, el tipo de actividad económica que financia, el perfil de riesgo socioambiental que tienen implícito los distintos sectores. Es decir, no es lo mismo trabajar con una explotación de hidrocarburos a trabajar con una entidad o una entidad agrícola o una empresa que fabrica papel, etc. Cada una tiene sus particularidades, su perfil de riesgo, y en base a ese perfil de riesgo obviamente tengo que ajustar precisamente este SARA. Y como también lo mencionaba anteriormente, en la definición de los modelos y el tipo de gestión que vamos a implementar en nuestra entidad financiera, las fuentes de financiamiento también son un aspecto que debemos tener en cuenta porque, como mencionábamos anteriormente, estos van a impulsar, se van a asegurar, van a querer tener ciertas garantías que el dinero que les están suministrando a estas entidades financieras como forma de financiamiento es utilizado, es aplicado de una manera consistente con lo que son sus expectativas, sus principios, lo que va rigiendo a estas entidades financieras. Entonces, también, además de esto, además del tipo de negocio en el cual estamos involucrados, como decíamos antes, tenemos distintos focos, podemos tener distintas aproximaciones al tema de riesgo socioambiental. Podemos hacerlo analizando un determinado cliente en particular o un determinado proyecto en el cual nuestro cliente está involucrado. Pero también puede que, dependiendo de si somos un analista de riesgos o si somos responsables de un determinado sector o actividad económica que está siendo financiado por nuestra entidad, también puede haber un foco, un enfoque de tipo sectorial o de tipo de actividad económica, y buscando entonces encontrar en ese tipo de actividad cuáles son los rasgos característicos, cuáles son las variables críticas de éxito o de riesgo que pueda tener
esa determinada actividad económica y fundamentalmente asociado con el concepto socioambiental. Estoy en una entidad financiera y tengo responsabilidades de tipo directivas, quizás me interese ver de alguna manera cómo se está comportando, cuál es el perfil de riesgo que tenemos en nuestra cartera de negocios. Y finalmente, si somos parte de los supervisores, reguladores de un sistema financiero, me va a interesar que la liquidez, la solvencia, la estabilidad financiera del sistema no se vea en peligro por cuestiones de tipo de tipo así socioambiental. Y en todo este marco, en toda esta situación, claramente uno de los temas que debe ser algo rector para este tipo de gestión de los riesgos sociales y ambientales son los estándares que podemos aplicar. Y estos estándares pueden ser propios de la misma entidad, porque la entidad, digamos, si es una entidad que es parte, filial, o forma parte de un grupo económico de tipo regional o global, puede tener sus propios estándares. Existen estándares que de alguna manera los supervisores o los reguladores nacionales impulsan. También puede haber estándares de tipo internacional, que son aquellos que están siendo promovidos o que están siendo impulsados por las distintas fuentes de financiamiento, llámese organizaciones de tipo internacional o multilateral, como los bancos de desarrollo, etc. Entonces allí ellos van a tratar de comunicar, de dar a conocer, de que las personas que reciban este tipo de financiamientos comprendan perfectamente, digamos, cuáles son las expectativas que tienen sobre la manera de utilizar estos fondos y las precauciones que deben tomar al poder hacerlo. Lo que he mencionado aquí, sin entrar en muchos detalles, son algunos de estos tipos de marcos que podemos tener en cuenta. Algunos provienen, como les decía, de bancos multilaterales de desarrollo, otros pueden ser perfectamente establecidos por otro tipo de asociaciones. Digamos, recientemente, por ejemplo, Ecobusiness Fund ha publicado manuales y guías sectoriales que son realmente muy interesantes y que pueden ser perfectamente tomadas en cuenta cuando definimos este tipo de... Uno de las primeras guías, de los primeros marcos que apareció allá por los años 90 fueron los principios de Ecuador, que estaba destinado a analizar este tipo de riesgos en determinado tipo de proyectos de inversión más significativos. Hoy la idea es aplicar este tipo de criterios a una porción mucho más amplia de la cartera. Y un tema también que no deja de ser importante desde el punto de vista de referencia, tiene que ver con la Organización Internacional de Trabajo y los aspectos que tienen que ver con derechos humanos. Estamos hablando de aspectos ambientales y estamos hablando lógicamente, de temas sociales. Un tema central, casi la primera tarea que tiene una entidad financiera es definir cuál es su política ambiental y social, porque en base a ello es que se va a apoyar el tipo de SARAs que vamos a intentar implementar o que vamos a poner en práctica dentro de nuestra entidad financiera. A propósito, cuando tengan algún tipo de preguntas, nos la van haciendo llegar a través del chat y vamos a dedicar un espacio hacia el final de esta pequeña introducción que estoy haciendo para que podamos intercambiar y que puedan hacer las preguntas que consideren necesarias al respecto. Entonces, estábamos hablando del tema de la política ambiental y social y allí tenemos, por un lado, lo que se refiere a los procedimientos, es decir, cómo vamos a definir o categorizar los riesgos que estamos identificando, que estamos analizando. Lo podemos hacer en alto riesgo, riesgo medio o bajo riesgo, pero esto es importante, es fundamental para que podamos hacer un adecuado, digamos, gestión de ese tipo de riesgos. La debida diligencia, es decir, qué tipo de procedimientos vamos a poner en marcha en función de ese tipo de riesgo, de ese nivel de riesgo que hemos percibido y de qué forma toda nuestra cartera la vamos a monitorear,
porque no cabe duda que el primer análisis, el análisis más importante, lo vamos a hacer en el momento del desembolso, en el primer contacto que tenemos con el cliente con ese tipo de financiamiento, pero la idea es que sea un proceso continuo de seguimiento, monitoreo, para asegurarnos de que ese riesgo, que ese cliente, ese proyecto, ese financiamiento que tenemos en nuestra cartera se mantiene en un nivel aceptable. Otros temas importantes son lo que llamamos directrices, y esto es las listas de exclusión, es decir, qué tipo de cosas no voy a financiar. No voy a financiar porque no está en mi apetito vincularme por las implicancias que tiene desde el punto de vista ambiental y social este tipo de aspectos, pero también este tipo de listas de exclusión suelen venir dadas por el mismo proveedor de los fondos, que dicen: ok, no hay ningún tipo de problema, le vamos a dar esta línea de financiamiento, pero no quiero que se aplique a financiar armamento, no quiero que se aplique a financiar el comercio de especies que están en peligro de extinción, etcétera, etcétera. Hay toda una lista bastante definida y un consenso de ese punto de vista que es muy claro. Directrices que tienen que ver por sector, lo que hablábamos antes sobre este tipo de situaciones y las características que tiene. La política de divulgación, y luego el tema de cómo vamos a divulgar, cómo vamos a comunicar a todas las partes interesadas este tema. Esto es lo fundamental, estos son piezas claves dentro de esa política social y ambiental, y la idea es que ese SARAS que vamos a construir, que vamos a implementar, no sea un procedimiento aislado, algo, digamos, independiente, que no tiene nada que ver con el proceso de evaluación crediticia, sino que la idea, lo que se empuja, lo que se busca es que ese proceso de análisis y gestión de este tipo de riesgos sea integrado en las distintas instancias, en las distintas etapas o fases del proceso de evaluación de riesgos y en la toma de decisiones. Así que aquí hay alguna pequeña referencia, no voy a entrar en mucho grado de detalle, pero la idea es que en cada uno de estas etapas está la posibilidad, la necesidad de incorporar esta visión de los riesgos ambientales y sociales. Si miramos desde un punto de vista del análisis de un proyecto, digamos, a una determinada, un determinado cliente, una actividad de cliente, en general lo que buscamos hacer es trabajar sobre una base metodológica, que primero queremos saber qué tipo de riesgos pueden estar presentes. Segundo, esto llamamos identificación. El segundo es lo que hablábamos antes de categorizar, es decir, ¿se trata de un riesgo alto, se trata de un riesgo medio, se trata de un riesgo relativamente bajo? ¿Y esto por qué? Porque claramente, dependiendo de ese nivel de riesgo, es el esfuerzo que vamos a poner en marcha para, de algún modo, asegurarnos que estamos siendo conscientes de los riesgos que estamos asumiendo al tomar esta decisión. En base entonces a eso vamos a llevar a cabo una serie de tareas particulares de evaluación del riesgo para ver si lo entendemos, si lo comprendemos correctamente, y finalmente el tema de la administración de la cartera ya existente. Una vez desembolsado el crédito, asegurarnos que todos esos requerimientos que fueron establecidos en el momento de la toma de la decisión, de alguna forma se cumplen a lo largo de la vida útil o la vida del financiamiento. En ese sentido, simplemente como para que tengan una idea, cada uno de estos proveedores de fondos establecen ese marco o esas expectativas que tienen de los temas que hay que tocar, además de la evaluación y gestión de los riesgos ambientales y sociales de una manera genérica, poner el foco en cuáles son las condiciones de trabajo desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista, digamos, de respeto a los derechos de los trabajadores. Algo que vieron en la reunión pasada y que tenía que ver con el uso eficiente de los recursos y prevención de la contaminación, es decir, preservar ese medio ambiente, la salud y la seguridad de la comunidad, temas como la adquisición de tierras y reasentamiento involuntario. Muchas veces los proyectos empujan a una migración involuntaria de una serie de personas, y esto obviamente tiene que ser tenido en cuenta.
Además está el tema de la conservación de la biodiversidad, la degradación de los ecosistemas, un tema muy, muy importante hoy por hoy en la mayor parte de las agendas a nivel global, y por supuesto esto baja hacia el resto de los sistemas financieros nacionales. La preocupación por la debida consideración hacia los pueblos originarios o los pueblos indígenas, el respeto y la preservación del patrimonio cultural, temas de inclusión y de igualdad de género, pero también la inclusión social es un tema sumamente importante, y el tema de la participación, la comunicación y la divulgación de la información de las actividades que tenemos de financiamiento. A ver, un segundito que... Ahí está. Ligia hacía un comentario muy, muy importante porque en algún momento, bueno, todo el tema de la evaluación de los riesgos ambientales y sociales fue sufriendo una evolución, constante modificación. En algún momento la preocupación estaba puesta pura y exclusivamente en cómo la empresa que estoy financiando está generando impactos negativos en el medio ambiente o en el aspecto social. Es decir, la relación era qué podía hacer, en qué podía perjudicar la empresa hacia digamos, la comunidad en su conjunto o el medio ambiente. Hoy por hoy la preocupación es más amplia porque se entiende que hay no es solamente que la empresa puede perjudicar el medio ambiente, sino que el medio ambiente, tanto desde el punto de vista, bueno, de medio ambiente, pero desde el punto de vista de contexto social, puede también condicionar el tipo de operaciones que va a llevar adelante mi cliente, y esto lógicamente es parte del perfil de riesgo de un cliente. Conocerlo, entenderlo, nos va a llevar a tomar mejores decisiones y a poder aportar y ayudar al cliente eventualmente. Y ella mencionaba, Ligia, digamos, el tema de que existen riesgos físicos, porque existe una interrelación, digamos, existe una interacción entre el medio ambiente y la cuestión climática. Cada uno tiene algunas particularidades, pero están interrelacionados y uno no es independiente del otro, con lo cual hay una tendencia creciente a colocarlos todos dentro de un mismo radar para poder verlo. Y aquí tenemos desde los acontecimientos climáticos extremos hasta lo que se llama un proceso de efectos o de impactos climáticos crónicos, que tienen que ver con procesos que se van agudizando, que van desarrollándose a lo largo del tiempo, como puede ser temas de sequía, la falta de agua, incremento de la temperatura. Pero también hay otros aspectos como que también le prestamos mucha atención, que tiene que ver con el acceso al agua, o precisamente a raíz de todas estas circunstancias, la escasez o falta de recursos, esta cadena de suministros, esta cadena de valor a la que se mencionaba Ligia. Pérdida de biodiversidad y degradación del medio ambiente claramente es un tema, y en estos casos muchas veces son las mismas empresas de alguna manera que tienen algún tipo de responsabilidad. Y después existen, por otro lado, los riesgos de transición que tienen que ver con, así como van cambiando las condiciones del medio ambiente, las condiciones desde el punto de vista social, también desde un punto de vista regulatorio, desde el punto de vista de las exigencias de mercado, la parte tecnológica, también implican riesgos y cambios para, de alguna forma, el cliente al cual queremos atender. De acuerdo a, como les comentábamos antes, si yo estoy analizando un cliente o si estoy analizando una cartera o un sector dentro de mi cartera, existen distintas tendencias. Este es NGFS, es una red para enverdecer, para asegurarse que el sistema financiero tome en cuenta todos estos aspectos, y también trabaja más o menos sobre las mismas pautas: identificación de riesgo, el mapeo de qué tan expuesta está mi entidad frente a este tema, por el tipo de segmento que se trata, cómo lo cuantifico, es decir, cómo traduzco todas esas exposiciones en potenciales riesgos y qué puedo hacer de alguna manera al respecto para poder solucionarlo. Entonces allí vemos qué tipo de cosas o tareas o normalmente gestiones se llevan a cabo desde un punto de vista de evaluación o en la identificación, es decir, qué tipo de
riesgos, qué tipo de impactos potenciales puedo estar, puede el cliente, el mercado, quien fuere, siendo digamos, perjudicado por esa situación, la exposición al riesgo, la evaluación que tengo que hacer de ese riesgo y de qué manera la puedo mitigar. Esa mitigación puede ser desde la contratación de una determinada póliza de seguro que me dé cierta cobertura del riesgo, hasta situaciones más activas desde el punto de vista de entidad financiera, como establecer topes o límites de exposición hacia determinado tipo de sectores industriales o de tipo de clientes por lo que ellos representan. Entonces, claramente, de acuerdo con el tipo de entidad financiera en la cual estemos trabajando, vamos a trabajar con distintos parámetros. Entonces, claramente un banco va a estar preocupado por su cartera, cómo va evolucionando su cartera, cuál es la probabilidad de incumplimiento de estos clientes y en base a eso trabajar sobre escenarios y ir tratando de anticiparse al problema. Si fuese un gestor de activos, es decir, un fondo de inversión, me va a preocupar cómo puede ser impactada mi cartera debido a la caída o no del valor de los activos y cómo está afectada la generación de fondos, porque esto implica de algún modo el pago de dividendos o la apreciación del valor en el mercado, así que claramente. Desde el punto de vista de compañías de seguros, son y han sido reconocidos a nivel global como uno de los sectores más perjudicados por el cambio climático, porque tienen que hacer frente a precisamente las consecuencias de estos hechos climáticos, sobre todo cuando se trata de estos hechos así intempestivos, estos eventos como puede ser un tornado, como puede ser un ciclón, lluvias torrenciales, etcétera, etcétera. Y las compañías de seguros son las que tienen que, de alguna manera, enfrentar este tipo de situaciones. Y existen otras características, otros proveedores, otros mecanismos dentro del mercado que hacen que podemos contar con ciertas calificaciones, con ciertos parámetros como para poder conocer un poquito más sobre ese nivel de riesgos. ¿Todo esto a qué lleva? Lleva a que es muy importante desde el punto de vista de entidad financiera establecer mi apetito de riesgo, es decir, hasta dónde quiero llegar con el riesgo en la cartera que estoy financiando. Y claramente, claramente la situación no es ideal, tenemos ahí barreras que deben superarse, que tienen que ver con la disponibilidad y la utilidad de los datos que podemos llegar a obtener de parte de nuestros clientes, sobre todo vistos en las empresas más grandes, con mayor volumen o que de alguna manera cotizan, tienen una información mucho más amplia y de mayor divulgación, es más sencillo, pero cuando uno trabaja con sectores o empresas más pequeñas, a veces los datos son más difíciles de obtener. Todo esto lleva de alguna manera a tener el costo de los datos, normas que de alguna manera impiden el uso o el flujo de cierto tipo de información por el tema del secreto bancario, preservar la confidencialidad de ese tipo de información. A veces la falta de transparencia o los métodos utilizados también pueden llegar a ser un elemento, digamos, que puede ser una traba, un desafío. Y un tema central en el cual COLAC y UNEPF están trabajando, que es tratar de incrementar este conocimiento de todo esto. Cuando queremos implementar un SARAS, hay determinados temas que son claves, y aquí he hecho un listado, ustedes van a recibir esta presentación y van a poder verlo claramente, pero yo digo que uno de los temas centrales y críticos es que la alta gerencia de alguna manera apoye todo este proceso, un proceso que a veces no es tan sencillo, no es tan fácil de poder implementar, encuentran resistencias al cambio, problemas. Entonces ahí la voluntad, el compromiso y el respaldo de la alta gerencia es fundamental, y por supuesto el tratar de fortalecer el conocimiento de la gente que participa dentro de este proceso es clave. Esto es básicamente lo que quería contarles, un poquito sobre el tema del manejo y la gestión de SARAS dentro de las entidades financieras de un modo genérico, pero abierto y por supuesto
quiero ver si tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario sobre lo que les he dicho o algo que de alguna manera no, quizás ya hubiese metido. Muchas gracias, señor Gustavo. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta, así como usted lo indica. De los participantes, aquí tenemos, vamos a ver. Carlos levantó. Carlos Belgerano ha levantado la mano, así que seguramente quiere aportar. Gustavo, bueno, en principio agradecerte. Fíjate, me identifico mucho, y ahí sí quiero conocer tu opinión muy particular, me identifico mucho cuando hablas de las claves del éxito para que un ARAS funcione. Yo siempre debo destacar que a nivel de COLAC, tanto la gerencia general como la gerencia de proyectos y mi persona, nos capacitamos contigo en ARAS, porque creímos como un elemento indispensable el comprender y entender en esto. Según tu experiencia, ¿qué crees tú? O sea, entendiendo que el compromiso de la alta gerencia es importante para implementar un sistema de esto, ¿qué crees tú que debe darse a lo interno de una cooperativa o de una entidad financiera para que la alta gerencia sienta el compromiso? ¿Cómo crees tú que, si esto es indispensable, cómo crees tú que debe orgánicamente nacer esto, o cómo crees tú que debe nacer esto para que la alta gerencia diga, oye, esto lo tenemos que implementar? Yo creo que lo fundamental es que este entendimiento, que seguramente lo habrán conversado en las reuniones anteriores, el tema del concepto de finanzas sostenible, que exista la suficiente nivel de conciencia. Este tipo de cosas no se dan con un cambio de la noche a la mañana, pero de algún modo hay que empezar, hay que considerar y hay que colocar en el radar todas estas cuestiones. Tenemos un solo planeta, es nuestra casa, y si no lo no tenemos en cuenta, claramente ponemos en riesgo todo eso. Pero entonces, lo que uno tiene que hacer es decir, ok, los temas ambientales y sociales son importantes. ¿Por qué son importantes para mi cooperativa? ¿Cómo le puede esto afectar a nuestros asociados en la cooperativa? ¿De qué manera podemos contribuir? Yo les comentaba en un primer momento, digamos, hay temas que son centrales. Los objetivos de desarrollo sostenible y el cambio climático están al tope de la lista en las preocupaciones, y a partir de eso han surgido distintas iniciativas. Pero yo creo que es realmente empaparse del tema, tratar de familiarizarse con esto y de qué manera, por un lado, puede nuestra cooperativa verse afectado por ello, y segundo es, todavía más importante, es de qué manera se puede contribuir a tener condiciones de mercado mejores. No sé si respondo tu pregunta o no, pero digamos, yo creo que el tema de la capacitación, el tema de entender, el tema de involucrar a las personas que saben, y tratar de incorporar a gente que está en conocimiento de todo esto dentro de la organización son aspectos muy, muy importantes. Gracias, Gustavo. Gracias de verdad. No, por favor. No sé si hay alguna otra pregunta, Leilis, que puedas ver en el chat. Vamos a ver. Por acá en el área del chat. No, en el área de preguntas tampoco tenemos. Creo que Muy todo bien. ha quedado claro, señor Gustavo. Perfecto. De todas maneras, los invito, obviamente, ahora vamos a ver específicamente el tema de cómo esto se incorpora dentro de una cooperativa, pero de todos modos, de lo que hemos hablado, ustedes van a recibir esta presentación, y además de la presentación va a estar allí mi contacto, digamos, y cualquier duda, cualquier comentario que surja, por supuesto, muy interesado desde UniPFA en poder colaborar. Muchísimas gracias por la oportunidad y que tengan un excelente día. Excelente, muchas gracias, señor Gustavo. Vamos por aquí, vamos a continuar con la siguiente ponencia de la mañana. El tema a continuación es implementación de un sistema de administración de riesgos ambientales y sociales en las cooperativas. Este tema va a ser expuesto por Lilian Osorio. Ella es jefa de riesgos integrales de la cooperativa CATPECO de Ecuador. Lilian, buenos días. Muchas gracias, Leslie. Sí, muy gustosa de participar en este momento, en esta ponencia,
Y saludos también a Gustavo. De hecho, yo recibí un curso el año pasado, entonces fueron los primeros lineamientos como para entender y saber y comprender qué era un SARAS. Entonces, voy a compartir la pantalla con ustedes. Espero que sea de su agrado, que ustedes puedan tener también los lineamientos así como los tuvimos en aquel momento para poder implementar, ¿no? Por favor, me pueden indicar si es que pueden ver mi pantalla. Perfecto, Lilian. Correcto. Entonces, sí, como les decía, ¿no? Estoy muy gustosa de participar en esta ponencia y más bien explicarles un poquito cómo ha sido nuestra experiencia al implementar este sistema de administración de riesgos ambientales SARAS. Les cuento un poquito de nuestra institución. Nuestra institución siempre busca el obtener y apoyar al ambiente. Entonces, las iniciativas iniciaron desde el año 2008 para en el año 2000, más o menos en el año 2012, implementar ya con una ISO 14001. Y en el 2015, la institución obtuvo ya un reconocimiento ecuatoriano ambiental, punto verde, por todas las buenas aplicaciones al medio ambiente. En este caso, para la elaboración del SARAS, nosotros iniciamos ya desde el año 2021, donde lo principal fue el aprendizaje constante, ¿no? Y asistir a talleres, como les mencionaba, asistir a cursos para identificar y entender básicamente cuál era el objetivo de un SARAS, qué es lo que va a afectar o cómo nosotros estamos afectando al otorgar un crédito. Conocer las afectaciones que puede llegar a tener la institución. Como ustedes bien saben, puede llegar a tener un riesgo de crédito porque la persona no puede cancelarnos a nosotros a tiempo por uno u otros motivos, y en estos también por afectación al ambiente que puedan tener o por inconsistencias que hayan realizado al adquirir, no sé, un terreno en lugares que no están permitidos. También un riesgo reputacional para la institución y un riesgo legal. Entonces, siendo esos los tres principales y básicos riesgos para la institución, entonces fue necesario comprender. También aplicar mecanismos para mitigar el riesgo en el otorgamiento de crédito. Entonces, de esta manera, a través del Internet, nosotros buscamos cómo podemos mitigar, qué planes de acción podemos realizar de acuerdo a las actividades económicas. Para ello, surgió ya la necesidad de crear un sistema de administración de riesgos ambientales y sociales SARAS, básicamente que apoye al proceso del negocio y no lo entorpezca. Entorpezca porque de esta manera nosotros más bien debemos contribuir. Entonces, ¿qué es el SARAS? Para nosotros se constituyen un conjunto de políticas y procedimientos, herramientas, capacidades internas para una fácil y oportuna identificación, evaluación y administración de los riesgos ambientales y sociales generados por sus socios. Que se integre esto en el proceso de crédito y que no ocasione entorpecimiento en la concesión. Para lo cual nosotros tenemos un proceso donde vamos a identificar qué actividades económicas son las que pueden contribuir a la mayor afectación del ambiente. También vamos a categorizar a través de qué, a través de un nivel de riesgo alto, medio o bajo. En este caso, para nosotros es importante considerar que sean estos tres tipos de riesgo para no abrir más el abanico y que no se vuelva como que bastante grande, ¿no? El análisis. Y posterior a eso, evaluar a través de qué, a través de un formulario, de una matriz de riesgos bastante sencilla y que sea apta para que las personas de negocios puedan levantarla. Y administrar o dar un seguimiento oportuno para identificar cuál ha sido la afectación y la contribución que nosotros realizamos a través de nuestros planes de acción. Entonces, para el desarrollo de la metodología primerito, surgió la identificación del monto. Partamos de esta parte, ya que es importante realizar un análisis de cómo está conformada nuestra cartera. Bueno, nuestra cartera en su gran mayoría, el 68% de hecho, está distribuida
en la cartera de crédito o microcrédito, el 30% más o menos en consumo y lo que resta en inmobiliario y productivo. Pero como ustedes saben, para levantar un SARA siempre es necesario revisar cuál es el tipo de afectación, y el microcrédito y el productivo contribuyen directamente a la producción. Entonces es por eso que se realizó de esta manera. Entonces el personal de negocios tiene dentro de su proceso primerito la identificación del monto y las líneas de crédito. Una vez que se determine esto, se va a aplicar un formulario. El formulario es bastante sencillo, de manera que nos permita a nosotros identificar ya previamente al otorgamiento si es que existe algún parámetro o algún tipo de riesgo para en la actividad económica que ellos tengan. Entonces, como ustedes pueden ver, es un formulario bastante sencillo, donde está principalmente el levantamiento de la información del socio, la actividad económica a la que se dedica, el destino de crédito, la fuente de financiamiento, y en esto es importante indagar, ¿no? El código de la actividad económica, que es el código SIO. Más o menos tenemos 1.700 actividades, que les traje aquí una partecita nada más del nivel de riesgo por actividad económica. Entonces, para la elaboración de este nivel de riesgo de actividad económica, nosotros fuimos levantando de acuerdo al criterio de la unidad de riesgos. Acá también contamos con una unidad de oficial de cumplimiento, que ellos también tienen su nivel de riesgo de acuerdo a la actividad económica, y también utilizamos la información de listas de la CFE. Con los tres criterios de expertos se levantó un solo nivel de riesgos, que es el que actualmente estamos aplicando. Entonces, como les decía, no es recomendable que nosotros manejemos 3 niveles de riesgos nada más, para no abrir el abanico de análisis. Entonces, de esta manera, el asesor lo que hace es identificar el nivel de riesgo por actividad económica. De recaer en riesgo medio y alto, ellos deben levantar una matriz de riesgos. Una matriz de riesgos que es la que ustedes pueden observar, donde en la parte superior se levanta información netamente de la persona, del socio, donde identificamos también qué vehículo disponía anteriormente o cuál fue el terreno adyacente, de manera que nosotros tengamos el conocimiento oportuno si es que la actividad económica a la cual vamos a financiar nos va a causar algún tipo de riesgo o nos va a causar algún problema en un futuro. De esta manera levantamos las medidas y manejo de control y sus insumos. Lo hicimos a base de preguntas, que realmente son bastante sencillas, que un socio puede responder o en su caso el asesor puede levantar en la verificación in situ que realiza. Como por ejemplo, si es que el socio cuenta con un certificado, registro, licencia ambiental. De esta manera, si es que el socio fuera necesario, que debe tener, entonces esta partecita se aplicaría como un plan de acción. Si es que el socio realiza separación en la fuente de desechos sólidos, si es que los desechos sólidos son entregados a una empresa para gestión de residuos, y vamos levantando cada una de las medidas que nosotros consideremos que son necesarias. Esto en la parte ambiental y en la parte social. De esta manera, nosotros ya tenemos ubicado de ser el término para levantar los planes de acción. Este es un modelo de plan de acción que nosotros realizamos. Como ustedes saben, el contribuir al ambiente, aunque sea en una pequeña proporción, y que el socio contribuya en algo al ambiente, pues ya estamos ganando, ¿no? La idea es que nosotros no les vayamos a poner políticas rígidas, que si es que no cumple esto no le podemos dar el crédito. Pues lamentablemente la competencia en estos momentos es gigantesca. Entonces los socios, ¿qué van a decir? Necesitamos irnos a otras instituciones financieras donde no nos ponen tantas trabas como ustedes, sino más bien inicia desde concientizar a todos nuestros socios, ¿no? Porque obviamente que levantar un SARAS es eso también, concientizar primeramente
concientizarnos nosotros que estamos elaborando, concientizar a nuestro personal interno y concientizar también a nuestros socios. Entonces, este es un gran reto que tenemos, pero sin embargo los hemos ido estableciendo de manera progresiva, de manera que ahora ya las personas en nuestra institución ya cuentan con esta metodología para poder implantar. Les hemos indicado a nuestro personal, ¿no?, que contar con un SARAS, la institución puede beneficiarse a nuevas fuentes de financiamiento a tasas mucho más bajas, que es lo ideal. Ser conscientes con la problemática ambiental existente. Lamentablemente nosotros tenemos que aunar esfuerzos para poder ayudar y contribuir en algo al ambiente, ¿no? Y evitar problemas de pago a financiar actividades que no cuenten con los debidos permisos ambientales y puedan ser sujetos de alguna sanción por parte de organismos gubernamentales. Entonces, como bien les decía, nosotros hemos elaborado de esta manera nuestros ARAs, haciéndole bastante flexible, haciéndolo atractivo para nuestros compañeros de negocios también, porque debemos concientizarles a ellos sobre todo que este es un mecanismo que va a contribuir y va a cerrar ese proceso de crédito y esa parte metodológica que nosotros tenemos como sostenibilidad y responsabilidad social. Entonces, de esta manera nosotros hemos levantado nuestros ARAs. Les comento que justamente la semana anterior nos llegó la normativa ya implementada por la Superintendencia, por la CEPS de Economía Popular y Solidaria, quien nos controla a nosotros. En este caso estamos muy apegados, realmente tenemos que hacer unos pequeños cambios nada más para ya enfrascarnos y cumplir con la normativa. Entonces, sí es importante que demos ese salto, que demos ese gran paso a poder contribuir con el ambiente. Espero que haya sido de beneficio para ustedes el cómo nosotros lo implementamos. Si bien es cierto, constantemente tenemos que estar aprendiendo, pero es importante dar el salto, dar el paso. Eso es lo que les tenía preparado. Espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias. Excelente, Lilian. Muchas gracias. Saludo a todos los amigos de CATPECO también. Muchas gracias. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta por acá de los participantes. Lilian, agradezco que si me puedes enviar la presentación en formato PDF para poder remitirla a los participantes. Están pendientes también las de la semana pasada. Le vamos a unir todo en un descargable para que puedan tenerlas, así que no se preocupen. Bueno, Carlos tiene la mano levantada. Sería por error. ¿Carlos? Sí. Ok. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí. Un comentario para Lilian y para CATPECO. Hay algo que resaltar. CATPECO siempre nos ha apoyado en otros eventos, de verdad que ellos son un vivo ejemplo de que las finanzas sostenibles en las cooperativas es posible. He quedado gratamente impresionado, Lilian, de la forma en cómo presentaste la información, complementaste con ejemplos y con práctica lo que Gustavo, un referente y lo digo con propiedad, Gustavo, un referente para América Latina en el tema de la gestión de riesgo ambiental y social, y que una cooperativa haya podido implementarlo. Entonces, eso nos dice a nosotros que sí es posible. Sabemos que la banca está avanzando en esto, pero el sector cooperativo también lo puede hacer. Y la experiencia que queremos transmitir nosotros con este curso, este webinar en particular de ARAS, es que las cooperativas en Panamá también lo implementen, pero de una forma estandarizada, organizada y alineada con los lineamientos del sector, ¿verdad? Sobre todo estos financieros. Es que de parte de COLAC, particularmente Lilian, gracias por de forma tan, wow, quedé con ganas de más, de seguir escuchándote, ¿ok? Si es que felicidades y gracias a CATPECO que nos están escuchando y viendo también creo que es La Tacunga, ¿verdad? Ecuador, ¿qué es La Tacunga? Así es. La Tacunga. En La Tacunga. La Tacunga, Ecuador. Entonces, gracias Lilian por tan magistral presentación. Muchas gracias. A ustedes por su invitación. Muchísimas gracias. Gracias, Lilian. Bueno, no tenemos más preguntas. Vamos a ver por acá.
Recuerden que la última actividad del webinar es el próximo miércoles, ya 25 de mayo. Culminamos con esta jornada de webinar que estamos realizando para todo el sector cooperativo panameño. Al igual, tengo que agradecerles a las cooperativas de Perú, la rehabilitadora, que es miembro de COLAC, están aquí algunos participantes, también de Yuayú, miembro de COLAC, y de la cooperativa universitaria también tenemos participantes esta mañana con nosotros. Carlos, te doy la palabra pues para que nos ayudes aquí con el cierre a despedirnos de este webinar. Gracias. Bueno, en nombre de COLAC y de la UNEPFI, del Ministerio de Ambiente, del Grupo de Trabajo de Finanzas Sostenibles de Panamá y del Centro Nacional de Producción Más Limpia, le agradecemos a todos los asistentes locales y las cooperativas extranjeras o internacionales a las que hemos invitado. Este sería, como bien indica Leilis, el tercer de 4 webinars que en los miércoles de mayo lo hemos destinado para capacitar a las cooperativas. El próximo 25 de mayo va a ser de productos financieros verdes y el financiamiento climático para desarrollar este tipo de productos. Entonces, agradecemos la participación de Gustavo, de Lilian. Siempre es importante contar con personas que conozcan y que hayan implementado. Y nosotros a lo interno de COLAC no descartamos este tema de ARAS, ampliarlo un poco más, dedicarlo, porque sabemos que es muy importante el poder conocer de este caso particular. Así que en nombre de COLAC, agradecidos con ustedes, esperando que nos puedan acompañar la próxima semana. Y como bien indicaba Leili en webinars anteriores, las personas que han estado en los 4 webinars se les va a dar un certificado de participación que obviamente los cuasi acredita como expertos en el tema de finanzas sostenibles. Así es que agradecidos una vez más y pues que tengan todos un buen día. Lilian, gracias. Gustavo, gracias por este importante apoyo. Excelente, Carlos, gracias. Bueno, se dice que después de las palabras de cierre ya tenemos que culminar, pero llegó una pregunta en el preciso momento que Carlos estaba despidiendo. Me imagino que esto es para Lilian, del señor José Eduardo Beltrán. ¿Qué tanto se tuvo que implementar a pedido con el regulador para implementar lo que nos comentaste? Bueno, realmente la iniciativa ya partió por parte de nosotros, ¿no? Empezamos a trabajar desde el año 2021, como les mencionaba, y el regulador realmente envió la normativa la semana pasada. Entonces, estamos en esa parte, pero realmente tendremos que adecuarnos, será un 15% a lo que es la normativa. Entonces, realmente estamos muy contentos con el trabajo que hemos elaborado porque ya es un gran avance. Entonces, simplemente son cositas que hay que irlas afinando nada más. Muy bien, Lilian. Bueno, con esto damos por culminada la actividad. No sin antes agradecer, como dijo Carlos, a todos los que nos acompañan en estos eventos, a los que nos han brindado el apoyo. Y también voy a sugerir que no se desconecten porque vamos a tomarnos nuestra foto grupal, que es nuestro recuerdo como siempre todos los miércoles. Así que voy a cerrar acá lo que es la grabación. Gracias a todos por estar conectados y nos vemos el 25 de mayo nuevamente con el próximo webinar.